Hola, mi nombre es Víctor de Francisco, soy el profesor de Comercio Electrónico del máster y os voy a presentar la asignatura. La asignatura, básicamente, consta de 8 puntos donde podréis o donde podremos descubrir cómo utilizan el comercio electrónico a nivel internacional. Este es uno de los puntos clave a nivel internacional al estar en máster a nivel global. De hecho, vamos a trabajar en el primer punto lo que es la introducción al e-commerce internacional con un concepto muy conocido que se llama el cross-border e-commerce y que de alguna forma explicamos, descubrimos cómo las empresas venden online en cualquier parte del mundo. Muchas empresas piensan que vender online es hacer una web con sus productos, una web con las tecnologías que hay hoy en día y que con ello ya llegan a todo el mundo. Cierto, desde cualquier parte del mundo las pueden ver a esa empresa, a esos productos, pero probablemente ni los encuentren. Y también hay que pensar que cuando ya tenemos que pasar una frontera, cuando tenemos que pasar más técnico una aduana, pues el comercio electrónico cambia. ¿Cambia en qué sentido? Cambian las formas de pago, cambia sobre todo en el target de cliente al que nos dirigimos, cambia el idioma, cambia las costumbres, cambia las devoluciones y aquí está el gran reto del cross-border e-commerce. Bien, este primer punto que decía de la introducción también veremos diferentes modelos de negocio que están funcionando. Veremos muchos ejemplos de empresas, pymes, pequeñas empresas y también empresas grandes de cómo lo están haciendo. Actualmente encontramos que el cross-border e-commerce de verdad lo hacen empresas muy grandes, pero la realidad ¿cuál es? La realidad es que hasta las pequeñas podemos hacerlo, evidentemente estando bien preparados. En este primer punto veremos las tendencias del comercio electrónico a nivel internacional, descubriremos el porqué. A nivel internacional, por ejemplo, hoy en día el producto, el bien de consumo más vendido es el concepto de la moda, es el retail, es la ropa. ¿Cómo es posible cuando probablemente es uno de los productos más difíciles de vender online debido a lo que ya os podéis imaginar, como es el tallaje, como es el color de la ropa? No es lo mismo en una pantalla que cuando llega a tu casa, como puede ser la textura, que no podemos tocarlo, y resulta que es el que más se vende online en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Esto también son una de las cosas que hablaremos del por qué hemos llegado hasta ahí. Ya os avanzo uno de los puntos clave, ¿no? Y que es una de las claves de este máster también, que es pues que el cross-border e-commerce, uno de los elementos esenciales es la logística. Bien, después de esta introducción y situarnos con los modelos de negocio, en la asignatura veremos los análisis y estrategias de comercio electrónico para vender a otros países. Es decir, si decidimos que nuestro mercado objetivo es Europa, o nuestro mercado objetivo es un tercer país, desde mi punto de vista, de la Unión Europea, o básicamente veremos también casos europeos internacionales, pero si yo decido ir a otro país a vender online, primero tengo que analizarlo. ¿Cómo se analiza un país desde el punto de vista de Internet? Bueno, el comercio internacional tenía sus técnicas, el comercio internacional digital, que es el que trabajamos nosotros, tiene otras. Entonces tenemos que descubrir primero el análisis para ver qué competencia tenemos allí, quién está vendiendo allí, cómo lo están vendiendo, y en la asignatura os ofreceremos una metodología para poder descubrir cuáles son mis competidores o cómo es el juego online en aquel país. El siguiente punto, trabajaremos ya directo en la logística interna y externa, concretamente del comercio electrónico. Tenéis otras asignaturas que profundizan en el concepto logístico. Aquí nos centraremos solo en el concepto de qué afecta la logística en el comercio, en el cross-border e-commerce. Evidentemente, algo que seguro que ya estáis pensando es el hecho de que es una de las claves, como decíamos antes, sobre todo si pensamos en ese concepto del retail siendo lo que más se vende online, piensas, bueno, aquí intervienen las devoluciones, intervienen muchos aspectos logísticos que si no los tienes solucionados, pues no llegarás a hacer cross-border e-commerce de verdad. Yo a veces siempre hago una pregunta. Si reflexionamos
en una marca online que todos conocéis que se llama Amazon o Amazon para algunos. Si os pregunto, ¿Amazon o Amazon es una empresa de Internet o es una empresa de logística? No hay una respuesta directa, ¿verdad? Es decir, bueno, hombre, evidentemente son las dos, pero si vemos a Amazon su expansión por muchos países, resulta que empieza a construir naves y naves y naves logísticas. Y realmente, a nivel de marketing digital, por ejemplo, tiene muy poca gente. Realmente el trabajo está sobre todo en la parte logística porque saben que es la clave. Y cuando digo Amazon, hablo también de un AliExpress, que bien conocéis, o hablo también a nivel del mercado online muy fuerte y que investigamos mucho como es China, el Tmall. El Tmall es una de las plataformas donde las empresas extranjeras desde el punto de vista chino pues podemos trabajar muy bien, ¿no? También hablaremos de él, ¿no? Bien, pasada la logística, entramos en otros aspectos más concretos que hemos de trabajar si queremos vender online en otros países, como por ejemplo la confianza y seguridad. ¿Cómo genero confianza a un mercado que mi marca no es conocida, que mi producto tiene un valor añadido que tengo que demostrar, evidentemente, pero cómo consigo que ese cliente de otro país llegue a comprar mi producto, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de técnicas que también veremos cómo generar confianza a nuestro target de aquel país y también cómo generar ese sentimiento de seguridad que todo consumidor necesita para comprar online. Bien, luego pasaremos a las formas de pago. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y sobre todo los que sois de aquí, ¿no? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a comprar online, si no es una gran plataforma tipo Amazon, AliExpress, etcétera, estamos acostumbrados a que en esa tienda nos lleva a nuestro banco, donde ahí introducimos nuestra tarjeta de crédito, ¿no? Bien, claro, si a mí me salta, y en mi caso el Banc de Sabadell, pues estoy muy acostumbrado porque es de aquí, ¿no? Pero si le salta al Banc de Sabadell a un target alemán que está comprando online en mi web, pues igual no entiende muy bien y no, digamos, no le genera esa confianza, ¿no? Entonces, las formas de pago, igual que a nivel de internacionalización, hay unas técnicas, online también las hay. Bien, si ahora os digo cuál es la forma de pago más segura del mundo, probablemente todos contestaréis PayPal. Bueno, sí y no, es una de las formas de pago muy seguras, pero la realidad es que hay más y hay otros escenarios que podemos trabajar a nivel internacional. Bien, luego pasaremos a un aspecto que se olvidan muchas empresas cuando venden online, sobre todo me refiero más a las pymes, a las más pequeñas, ¿no? Es el hecho de la fiscalidad. Probablemente esa empresa nunca ha vendido en el exterior, nunca ha exportado y de repente ahora vende online y vienen de muchos países y le compran. A nivel logístico les sale a cuenta y les envía el producto, pero claro, hay una fiscalidad que tienen que saber. ¿Qué fiscalidad se aplica en el comercio electrónico? Lo veremos también. El siguiente punto habla de algo indispensable, que es algo que conocéis muy bien, que es el marketing digital y en este caso internacional, ¿no? ¿Qué acciones de marketing digital se pueden realizar? Todos hemos oído acciones de marketing digital que podemos trabajar, hay muchísimas. Evidentemente, todos conocemos las redes sociales, lo que pasa es que cuando estamos en la empresa, las redes sociales se ven desde otro punto de vista. Intentaremos dar ese punto de vista. Sí que es verdad que nuestra asignatura será una pequeña introducción, pero el marketing digital tenemos que conocer. Lanzamos un comercio electrónico, si no hacemos acciones, nadie nos ve y tenemos que trabajarlo. Ya os avanzo, el todopoderoso Google es local. ¿Qué significa? Que si tú no eres de aquel país, a priori nadie te va a ver. Entonces tenemos que trabajar unas técnicas muy conocidas, ahora siempre son siglas en inglés, siempre digo que queda mucho mejor en inglés, ¿no? El SEO, el SEO, o el SEM, el SEM, ¿no? Search Engine Optimization o Search Engine Marketing, ¿no? Que esas técnicas veremos por lo menos para tener nociones y poder evaluar si una agencia o si alguien de mi departamento realiza acciones estén básicamente bien trabajadas. Igual, evidentemente, trabajar las redes sociales. Aunque a veces en esa estrategia primero debemos de pensar si realmente creamos nosotros un e-commerce o directamente vamos con Amazon o con Tmall. Esto también
es una de las discusiones que salen en la asignatura. Y finalmente, el último punto es el control y seguimiento. ¿Qué significa? Bueno, pues que todas estas acciones, desde el principio que hemos hecho nuestro análisis competitivo para llegar a establecer una estrategia, para hacer unas acciones de marketing digital, finalmente hay que controlarlo. Ese control, probablemente a nivel de Internet y de web, de e-commerce, se trabaja con la analítica web. Hay muchas herramientas, todos conocéis las más famosas como Google Analytics. Hablaremos también un poco de qué mínimos debemos conocer para poder controlar, para poder ver que aquello está funcionando y evidentemente poder interpretarlo y mejorarlo. Bien, estos son los 8 puntos de la asignatura que vamos a trabajar. Espero que aprendamos todos juntos y nos vemos en el próximo vídeo.